El mundo sin mi hermana, a quien todos amaban. Capítulos 62 y 63. En un imperio marcado por la guerra constante, la vida se vive con prisa. En Feyenoord, la urgencia por aprovechar el tiempo antes de que la muerte se cruce en el camino ha llevado a que la mayoría contraiga matrimonio entre los 18 y 20 años. Para entonces, los jóvenes nobles ya han debutado en sociedad, a los 14, e incluso ingresado a la academia militar. Desde esa edad, se espera de ellos madurez, compostura y responsabilidad. No es de extrañar que los niños de todo el imperio maduren tan pronto. Aunque los menores de 14 años no gozan de plena libertad, comienzan a participar en una versión reducida de la alta sociedad llamada Prep a partir de los 7 años. Michael ya formaba parte de ella, y Sienna estaba a punto de ingresar, ahora que era la beneficiaria del Gran Duque Natch. En resumen, señorita, puede que no tenga un título ni provenga de una familia noble, pero es la beneficiaria del Gran Duque, le susurró la condesa Gildina con una sonrisa. En otras palabras, ya supera a los demás en calificaciones. Sienna, incómoda, murmuró. ¿No puedes simplemente no superarlos? La condesa soltó una carcajada amable. Vaya, qué broma más bonita. Sienna suspiró. Eso no fue una broma en absoluto. La condesa no había acudido solo a charlar. He venido a verte hoy porque me gustaría ser de ayuda si me lo permites, señorita Sienna. Nuestra dura sociedad noble está destinada a ver tu aparición como una intrusión, y yo, por mi parte, no deseo ver al dueño de un nombrado experimentar ningún problema. La niña alzó la vista, desconfiada. ¿Pero por qué me ayudarías? Porque estoy en deuda contigo, por supuesto, respondió la condesa con una sonrisa tan brillante como astuta. Y mi instinto me dice que si invierto mi vida en ti, no saldré perdiendo. Sienna fue tajante. Lo siento, pero no tengo intención de garantizarle a nadie ningún tipo de rentabilidad. Pero la condesa, inmutable, replicó. Naturalmente, es responsabilidad del inversor aceptar los resultados. Sienna no se detuvo. Pero si los demás nobles se enteran de que te has convertido en la acompañante de un huérfano común, tu reputación quedará arruinada. La mujer apenas se inmutó. No estoy tan segura de eso, y me emociona pensar que esos tontos tendrán que admitir que al final yo tenía razón. La confianza de la condesa era imbatible. ¿Lady Isabel también ha aceptado esto?, preguntó Sienna. Muchas gracias por preguntar por mi hija. De hecho, este año se salta la temporada social para centrarse en su entrenamiento. ¿Su entrenamiento? Ah, sí. El sueño de mi hija es entrar a la academia militar junto a ti, su salvadora, para poder ayudarte en todo lo que pueda. Sienna se quedó sin palabras ante la propuesta. Lady Isabel, su dama de compañía, era algo difícil de creer, pero la condesa Gildinac no bromeaba. No tengo nada más que decir, murmuró Sienna antes de rectificar. Espera, no. Solo hay una cosa más. ¿Qué pasa si te digo que me siento incómoda a tu lado? La expresión de la condesa cambió. La sonrisa se tornó amarga, pero su voz permaneció serena. Entonces no habrá manera de evitarlo, señorita. Si eso es lo que siente, me despediré respetuosamente de usted y me marcharé. En el silencio que siguió, Sienna lo observó. Los ojos de la condesa eran tan nítidos y azules como un cielo de otoño. ¿Cómo alguien así había llegado a intimidar a Lorena? Algo debió haber pasado. Tal vez. ¿O infectada por un espíritu? Pero eso no tenía sentido. La condesa venía de una familia de magos con acceso a joyas esenciales. Sin duda, debían tener medios para protegerse. Entonces pensó en el emperador. Un rostro amable, anciano. ¿Podría ser que la vía de infección fuera más compleja? Sienna no tenía pruebas, pero una conclusión se dibujó con claridad en su mente. No había garantía de que alguien ya curado no volviera a ser poseído. Tras unos segundos, asintió y aceptó. Está bien, acepto tu oferta. No hay razón para negarme si eres tú la que arriesga su reputación para ser mi acompañante. Sabía que no necesitaba un acompañante para entrar a la alta sociedad, pero también sabía lo vulnerable que podía ser sin protección. Ya lo había vivido con el vizconde Jester. Gracias, señorita Sienna, respondió la condesa, como si fuera ella quien saliera beneficiada. Pero Sienna no se dejó engañar. Quiso dejar algo en claro, apretando un poco más las riendas. Parece que intentaron investigar esa infección de forma privada, pero no tuvieron mucha suerte, declaró, observando la reacción de su interlocutora. La condesa permaneció en silencio. Si bien parece que realmente deseas pagarme, también pareces estar esperando a asegurar mi ayuda si alguna vez vuelves a correr peligro. Eres una niña muy inteligente, señorita Sienna. Si te he ofendido... No lo has hecho. Será más fácil forjar esta relación si ambos tenemos algo que ganar con ella. Como era de esperar,
Eres sabia más allá de tu edad. Siena fue directa, no suavizó sus palabras, y aunque podrían haberse considerado groseras, la condesa Gillignac solo mostró más admiración. Agradeció la preocupación de la niña por su reputación, pero no parecía temer las consecuencias. Creo que no es necesario, dijo con seguridad. ¿Qué quieres decir? Dentro de unos años, mi decisión de hoy no tendrá consecuencias para mi reputación. En todo caso, todo el mundo se arrepentirá de no haber sido tan audaz como lo fui hoy yo. Pero ya te dije que no puedo garantizarte ningún beneficio, insistió Siena con un tono más seco. La condesa, sin inmutarse, mantuvo su sonrisa. Ya lo verás. Y al día siguiente, la niña, acompañada por los miembros de la casa Natch, partió hacia la capital. La mansión de los Natch en la capital era una obra majestuosa, tan cercana al palacio imperial que los ecos de la corte parecían colarse entre los arbustos. Estaba cuidadosamente protegida por altos muros y jardines diseñados no solo para embellecer, sino para evitar ojos curiosos. Esa es mi habitación, anunció Michael, señalando hacia el extremo sur del segundo piso. Y esa es tu habitación. Siena levantó una ceja, pero está a solo 2 puertas de distancia. Sí, la habitación entre nosotros es nuestro salón de clases, añadió él, encogiéndose de hombros con desparpajo. Seguiremos recibiendo lecciones de Seth mientras estemos aquí. Siena no parecía del todo convencida. Pero eso no significa que deba estar tan cerca de la tuya. ¿Por qué no? Será bueno estar más cerca. ¿Para qué? Porque puedo visitarte cuando estoy aburrido. Bueno, ese es principalmente el problema, replicó ella, sonriendo mientras se dirigía hacia la escalera opuesta. Oye, gritó el chico, desconcertado. Si no te importa, me quedaré en el extremo este. ¿Te parece bien? El gran duque, ocupado conversando con el mayordomo, apenas alcanzó a oír su petición, pero asintió sin pensarlo. Haz lo que quieras. Pero padre, protestó Michael, indignado. ¿Tenías que meter a padre en esto cuando sabes que siempre está de tu lado? El tono quejumbroso y un poco teatral del muchacho desentonaba con la madurez que usualmente mostraba. Por un instante, sus 10 años se hicieron dolorosamente evidentes. No, a su gracia no le importa dónde elija quedarme, dijo ella con serenidad. Claro que me dio permiso con tanta facilidad. No es un asunto importante, concluyó para sí. Michael, sin embargo, refunfuñó con dramatismo. ¿De qué estás hablando? No sabes que papá y así nunca pueden decir que no a... Oye, ¿ya te vas? Siena no respondió. En cambio, instruyó al personal para que llevaran sus cosas al dormitorio del ala este. Ya subía las escaleras cuando oyó el suspiro profundo del niño, seguido de una nueva orden. Bien, entonces también traslado a nuestra clase al ala este. ¿Cómo puedo dejar que ella camine de ida y vuelta todos los días con esas piernas frágiles? Los sirvientes rieron con afecto. Sí, mi señor. La mañana siguiente a su llegada a la capital, la familia Natch se preparó para presentarse en el Palacio Imperial. Las doncellas de la mansión estaban revolucionadas, pues aquella sería, según creían, la primera audiencia de Siena con el emperador. Esta será su primera audiencia con su majestad, señorita Siena, exclamaban mientras la arreglaban con esmero. Siena, sin ánimo de corregirlas, optó por el silencio. Después de todo, ya había visto al emperador antes, de manera informal, en los jardines de su territorio. Recordarlo solo la hacía sentir más somnolienta que nerviosa. Estaría terriblemente ansiosa si no hubiera conocido ya a su majestad, pensó con un bostezo, apenas recuperada del agotador viaje a la capital. Sin embargo, para las sirvientas, su actitud tranquila era admirable. Ella no parece estar ni un poco nerviosa por conocer a su majestad. Esta niña debió haber nacido con nervios de acero. Sabía que era una niña extraordinaria, murmuraban entre ellas mientras trabajaban. Su cabello, antes seco y débil, lucía ahora más saludable y dócil gracias a la buena alimentación recibida desde que vivía en el inframundo. Aunque seguía siendo fino, tenía buen volumen, y eso facilitaba peinarlo en estilos variados. Las mejillas, que habían sido pálidas y escuálidas, ahora se veían más llenas y rosadas. Sus grandes ojos, las pestañas largas y los labios carnosos daban un aire de dulzura reposada. Siena no era alguien que llamara la atención de inmediato, pero una vez que se notaba su presencia, parecía ejercer una atracción sutil y misteriosa. Y aunque no deseaba destacar, algo en su ser inspiraba confianza. Seguramente no hay otra niña de 11 años en todo el imperio que te haga desear confesarle todos tus secretos tan pronto como mires esos grandes ojos verdes. La condesa Gillignac, quien actuaba como su chaperona, supervisaba la preparación con ojo crítico. ¿Sabes qué es lo que más critican las personas sin cerebro? La apariencia, dijo a las doncellas con firmeza.
La forma de vestir, el cabello, las uñas. La señorita Siena no se preocupa por esas cosas, lo cual es admirable, pero no podemos dejar que sea blanco de burlas por descuido. Las criadas asintieron con convicción. Después de todo, iba a visitar el Palacio Imperial, así que, movidas por una pasión quizá excesiva, se volcaron con esmero sobre su arreglo. El resultado fue impactante. ¿Qué es todo esto?, preguntó Siena al verse. Estaba irreconociblemente adorable. Su cabello caía en rizos gruesos, mientras que la parte superior estaba trenzada y recogida en forma de rosa. El vestido amarillo, que ella consideraba parte de su inversión futura, fue transformado gracias a una alforja mucho más voluminosa de lo habitual. Y por supuesto, no faltaban sus zapatos rojos. «Todo esto es tan hermoso, ¿no es así?», interrumpieron emocionadas. ¿Hermoso? En todo caso, me está dando dolor de cabeza, pensó ella. Si no se hubiera quedado dormida a mitad del proceso, quizá habría podido evitar semejante despliegue de vivacidad. Aparentemente, durante los días en la nueva residencia, había seguido purificando inconscientemente su entorno, como lo había hecho en el inframundo. Pero al estar en un lugar ya saludable, el esfuerzo la había dejado simplemente somnolienta, no exhausta. Fue entonces que Saros apareció flotando en forma de fuego. «Oye, parece que todo el mundo te está esperando afuera. ¿No deberías darte prisa?» «Oh, no». Sin más remedio, Siena se apresuró a salir. Antes de partir hacia el palacio, Siena recordó llevar consigo la bolsa que contenía un amuleto que había terminado de preparar recientemente. Al llegar al alto de la escalera de la mansión Natch, divisó a Roderick, Michael y Aziel esperándolo en la base. Aziel, por su parte, se había tomado una semana de descanso de la academia militar, aprovechando el inicio de la temporada de Mayfair. «Lo siento», gritó Siena, apresurándose hacia ellos. «Oye, no corras, te vas a tropezar y caer», la reprendió Michael, visiblemente nervioso al ver a la frágil niña corriendo. Pero ella no se detuvo. Justo al llegar al antepenúltimo escalón, utilizó un leve hechizo que le permitió saltar con elegancia al suelo, donde se encontraban los demás. El esfuerzo le había coloreado las mejillas. «¿Los hizo esperar mucho tiempo?», preguntó con voz apenada. Roderick no respondió enseguida. En cambio, se inclinó discretamente y, con suavidad, arregló la cinta que se le había torcido en la cabeza. «No, en absoluto», dijo finalmente. Ella permaneció en silencio mientras él terminaba de acomodar el lazo. Luego, el gran duque anunció con serenidad: «Sigamos nuestro camino». En ese momento, Devon se acercó sigilosamente a Roderick para informarle, en voz baja, lo que las doncellas de Siena le habían contado. «Su gracia, la señorita Siena ha traído un amuleto con ella hoy». Roderick no respondió de inmediato, dudando si el objeto sería para él. Ya poseía varios, incluso uno nuevo que había recibido el día anterior. Aún así, pensó que no estaría mal recibir uno más, sobre todo si venía de Siena. Desde un costado, Michael había estado escuchando atentamente. «¿Qué? ¿Cuántos?», susurró con urgencia. Devon, rascándose tras la oreja, respondió vacilante. «Bueno, yo mismo no estoy seguro». «Bueno, debiste haber preguntado», protestó Michael con un puchero. «Si solo trajo uno, lo más probable es que sea para papá». Mientras el chico se quejaba por la falta de información precisa, Aziel, en contraste, no dijo absolutamente nada. Observaba la escena en silencio. Al llegar al Palacio Imperial en carruaje, la casa Natch fue recibida con una diferencia que decía más que 1000 palabras. Los guardias, al reconocerlos, permitieron el paso sin demora por el puesto de inspección, guiándolos de inmediato a una pequeña plataforma de piedra, cuya superficie vieja y grabada con letras antiguas resplandeció brevemente cuando el gran duque posó la mano sobre ella. «Pones tu mano ahí y juras no dañar al emperador ni a la familia imperial», le susurró Michael a Siena. «La gente normal puede dejar sus armas, pero nosotros somos magos. Tenemos que hacer esto». Y añadió, con una naturalidad que no dejaba de impresionar: «Además, excepto yo, todos ustedes son dueños de nombrados». Siena lo comprendió de inmediato. Armas mágicas personales, imposibles de abandonar. Y entonces se dio cuenta. Su pequeño grupo no era simplemente una comitiva distinguida, sino un potencial ejército. Magos de refuerzo con nombrados de ataque. Un prodigio académico como Michael, y ella, una terraformadora capaz de sostener la magia indefinidamente. Eran una amenaza, incluso bajo juramento. Luego del ritual, fueron conducidos a una sala del trono privada. Roderick, Aziel y Michael caminaban con familiaridad, pero Siena no podía evitar asombrarse. «No puedo creer que haya venido aquí a petición de su majestad». El contraste con su pasado, aquel encierro en la prisión del alma, acusada injustamente por Lorena, hacía ver cuán lejos había llegado. Su majestad,
el gran duque Natch y su familia han llegado. Hados pasar, ordenó el emperador, con un tono más solemne del que Siena recordaba. Michael le susurró tranquilizador. No te preocupes, esta es una sala del trono más privada. Su majestad actúa de manera más humana aquí. ¿Actúa de manera más humana?, repitió Siena, algo incrédula. Y en efecto, lo comprobó enseguida. El emperador apareció caminando con paso firme y le dio un coscorrón a Michael. ¡Qué mocoso! Oye, eso realmente me dolió. Por supuesto que sí, resopló el anciano, para luego volverse hacia Siena con calidez inesperada. Ah, veo que tú también estás aquí, hija mía. ¿Cómo has estado? Buen día, su majestad. Saludó ella con una reverencia impecable. El emperador se rió entre dientes, encantado. ¿Quién te enseñó esos maravillosos modales? No hay necesidad de ser tan formal aquí. Siena te permitió suavizar el tono. Entonces, ¿se encuentra bien, majestad? He estado preocupada por usted. Las miradas atónitas de Roderick hacia él y Michael no podían ocultarse. Ver a Siena tan natural y cariñosa con el temido emperador era un espectáculo desconcertante. El viejo monarca, por su parte, estaba encantado. Sabía que lo entenderías enseguida. Me ha ido bastante bien, querida. ¿Y a ti? Yo también he estado bien, su majestad. Y sin perder más tiempo, la condujo hasta una mesa de té, tomándolo de la mano con familiaridad. La cercanía entre ambos era tal que cualquier observador desprevenido podría pensar que ella era la verdadera pariente del emperador, no los Natch. Y aquellos, mientras tanto, observaban en completo silencio, con el rostro lleno de, bueno, más que preocupación, un dolor genuino. El emperador, claro, lo notó. Parece que esta niña aún no ha abierto su corazón a estos hombres deprimentes, pensó, sin rastro de compasión. Sí, me gusta bastante, se dijo con una sonrisa interior. Bueno, querida, cuéntale a este anciano cómo te ha ido. Bien, dijo Siena pensativa. Cultivé con éxito un árbol de canto en mi territorio. Los enormes ojos del emperador se abrieron como platos. ¿Un árbol de canto? ¿El que se hizo para la construcción naval? La casa Ferrato ha estado codiciando el nuestro durante años. Pero lo hizo crecer un poco demasiado, y el jardinero se molestó, admitió ella con modestia. ¿Creció tanto? Pude saludar a las sirvientas en el tercer piso del castillo después de quedarme atrapada en una raíz. ¿Qué dices?, exclamó el emperador, divertido. Ella continuó la anécdota, contando cómo se había aferrado a una rama y se había elevado 3 pisos antes de que así él viniera a rescatarla. El anciano se frotaba la barbilla, fascinado. Es realmente asombroso cultivar un árbol de canto a esa altura, a tu edad, murmuró, genuinamente impresionado. Y entonces, sin previo aviso, soltó. Mira, niña, ¿por qué no dejas el inframundo y vienes a vivir aquí, al palacio? Yo... Su majestad, ya basta, interrumpió Roderick con una voz firme y cortante. El emperador alzó una ceja. ¿Qué? ¿Un anciano no puede hacer una broma? No creo que fuera una broma, su majestad. ¿No lo sabes? Bueno, lo era. ¿De verdad? Michael murmuró. Cualquiera con oídos puede decir que hablabas en serio. ¿Así que ahora eres demasiado mayor para creer mis mentiras piadosas? Roderick solo suspiró, resignado. Y así siguieron, en una especie de debate familiar disfrazado de discusión imperial. Al emperador le encantaba, a los Natch no tanto. El ambiente en la corte parecía impregnado de una melancolía inesperada. Mientras los hombres de Natch parecían más animados al acercarse al momento de su partida, el emperador Frederick mostraba, por primera vez, una sombra de tristeza. Dios mío, ¿por qué el tiempo siempre parece volar cuando me estoy divirtiendo?, murmuró, más para sí mismo que para alguien más. Siena, notando la expresión del anciano monarca, se acercó con cautela y aló suavemente de su manga. «¿Su majestad?», dijo con voz vacilante. «¿Qué pasa, hija mía? ¿Deseas venir a vivir aquí después de todo?», respondió él con una mezcla de broma y ternura. El comentario desató la molestia de Roderick, quien no pudo evitar intervenir. «Su majestad», murmuró, con los dientes apretados. Frederick lanzó una mirada de irritación a su sobrino, como si el joven estuviera arruinando su momento. «Está bien, bribón, deja de armar tanto alboroto». Siena esbozó una sonrisa tímida, nerviosa. Estaba a punto de entregarle al emperador un objeto muy especial, un amuleto que había fabricado ella misma. En su vida pasada, este mismo amuleto había sido ignorado y descartado. Regalar algo nuevamente la ponía nerviosa, pero esta vez sabía que todo era distinto. No era la Siena inútil del pasado. Aún así, el miedo persistía. Esto es para usted, su majestad. Lo hice yo misma.
dijo, entregándole una pequeña bolsa con las manos temblorosas. Sin que ella lo notara, tanto Rodri como sus hijos contuvieron la respiración al ver la escena. El emperador volcó el contenido de la bolsita y se encontró con una joya esencial del tamaño de una uña. A pesar de su belleza y valor evidente, fue el interior de la gema lo que lo dejó sin palabras. Una piedra purificadora, murmuró, maravillado al ver la pequeña llama que ardía en su interior. Siena explicó en voz baja. Coloqué un poco de la llama de Saros en su interior. Pensé que podría ayudar un poco con la condición de su majestad, así que lo hice para usted. ¿En serio lo hiciste? Sí, y Saros dijo que también sería útil. Frederick comprendió de inmediato el valor inconmensurable del objeto. Nadie en la historia vio lograr encapsular la llama de Saros en una piedra purificadora. Y ahora, una niña de 11 años lo había hecho. Más allá de su valor material, lo que verdaderamente lo conmovió fue la intención. Querida niña, debes haber hecho un gran esfuerzo para hacer esto. ¿Cómo se te ocurrió hacer algo así por mí? No recuerdo haberte dado nada. Eso no es cierto, Su Majestad, respondió Siena, negando con la cabeza con suavidad. Me alimentaron, me criaron y me vistieron gracias a los fondos que Su Majestad envió a los orfanatos de todo el imperio. Frederick recordó entonces que había destinado fondos personales para los orfanatos, incluidos los de Kendall. A pesar de la corrupción de su director, ese dinero había mantenido con vida a Siena y a muchos más. Ya veo, estás devolviendo esa movilidad, ¿eh? Dijo con una sonrisa. Aún así, esto parece demasiado valioso en comparación con alimentar y vestir a una niña pequeña como tú durante 10 años aproximadamente. Pero, como emperador de Feyenoord, no puedo aceptar un pago tan grande sin ofrecer algo a cambio. Si tuviera que darte una recompensa, ¿qué te gustaría que fuera? Siena pensó en pedirle que le permitiera curarlo, pero recordó su firme postura sobre elegir al sanador por méritos, no por afecto. Finalmente, dijo, entonces, Su Majestad, tendré que inscribirme en la Academia Militar una vez que cumpla 14 años, por lo que agradecería enormemente si pudiera pagar mi matrícula en ese momento. El emperador quedó boquiabierto. ¿Qué? ¿Mi tonto sobrino se ha negado siquiera a pagar su matrícula? ¿No sabes que todos los terraformadores deben entrar a la Academia Militar? ¿Demonio? No, eso no es lo que yo. Ella solo quería evitar depender más del Gran Duque. Aquello era lo único que podía pedir sin consecuencias. Frederick comprendió sus razones y pensó. Parecía que madurado a una edad tan temprana. Su destino era tan extraordinario que tenía tanta prisa por avanzar. Mientras tanto, Roderick quedó visiblemente afectado. Su beneficiaria acababa de reafirmar que no quería depender de él. El emperador, sin embargo, no intervino. Muy bien, hija mía. Tienes mi palabra como emperador de Feyenoord. Y si por casualidad muero antes de que te inscribas en la academia, le diré a mi hija que pague tu matrícula sin falta. Gracias, Su Majestad. Después de asegurarle reiteradas veces a Siena que haría buen uso de su don, el emperador Frederick se despidió por fin de la comitiva. El viaje de regreso a la mansión Natch se desarrolló bajo un silencio denso e incómodo que parecía envolverlo todo, como si el aire mismo se hubiese vuelto más espeso. Siena, al notar el ambiente sombrío, intentó no darle demasiada importancia. Observó de reojo a sus acompañantes. Tanto Roderick como Michael mostraban rostros apagados, y Essiel, en particular, evitaba su mirada. Me pregunto de qué se trata esto. Reflexionó, pero no se atrevió a indagar más. Intuía que cualquier intento de preguntar solo empeoraría las cosas. Era evidente que algo los perturbaba, pero también sabía que no le correspondía entrometerse. Además, ella misma se sentía drenada. Había invertido tanta energía emocional en entregarle el amuleto al emperador que el simple hecho de haberlo hecho la dejaba exhausta. Recordó la expresión de Frederick, la calidez en sus ojos dorados, y cómo le había agradecido varias veces con una sinceridad que traspasaba cualquier humanidad. Me alegro mucho de que Su Majestad lo haya aceptado, pensó con el corazón colmado de emoción. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía útil. Una sensación dulce y reconfortante se apoderó de su pecho. Finalmente he sido de ayuda para alguien. Y ese pensamiento le tocó tan profundamente que estuvo a punto de llorar, pero se contuvo a tiempo. No, no te atrevas a llorar. Este es un día feliz, se dijo con firmeza. Y lo era. Siena estaba sinceramente feliz. No solo había creado algo con sus propias manos, sino que también había hecho el bien. Más aún, sus esfuerzos no fueron rechazados ni ignorados. El eco persistente del desprecio en su vida pasada se debilitaba poco a poco, y en su lugar empezaba a nacer algo nuevo, esperanza. Tal vez ahora pueda vivir como alguien valioso. Esa idea, que antes parecía lejana y ajena, ya no le resultaba tan extraña. No a su corazón herido. Envuelta en una paz suave y adormecedora, Siena se rindió al cansancio. Cerró los ojos y se quedó dormida en el carruaje.
su cuerpo vencido por la jornada, su mente satisfecha. Lo que no sabía, y no podía imaginar siquiera en ese momento de serenidad, era la tormenta que se gestaba en el interior de los 3 hombres de la casa Natch. Los 3 sentados a su lado en ese mismo carruaje estaban sumidos en una angustia que ninguno se atrevía a poner en palabras. Continuará.